Hola, yo soy Grecia Vargas, soy psicóloga clínica y les quiero compartir esta información que es de suma importancia ante esta situación que estamos viviendo por el coronavirus y estamos dejando completamente de lado. Hace un par de días tuve la necesidad de ir al súper a comprar pues lo de siempre. Llego y me encuentro con un escenario completamente impresionante. Para empezar, había toda una aglomeración, precisamente lo que nos dicen que debemos de evitar. Bueno, pues ahí lo encuentras. Toda la gente estaba llenando sus carritos, había gente que tenía más de un carrito, había estantes medio vacíos y por un instante fue como si algo se apoderara de mí y comienzo a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo todos. Empiezo a poner cosas en mi carrito, especialmente cuando yo veía unos estantes ahí que se estaban acabando los productos, yo agarraba y los ponía en mi carrito. Esto me duró como algunos, no sé, un minuto, pero en verdad que eso fue suficiente para que yo pusiera cosas que ni siquiera necesitaba, cuando de repente otra vez como que me llegó la luz y la razón a mi vida y dije, a ver, Grecia, cálmate, estás entrando en histeria colectiva. Y fue ahí cuando entendí por qué la gente se acabó el papel de baño, por qué se acabaron el desinfectante y todo este tipo de acciones que no tiene ningún sentido. Es por esto, es por la histeria colectiva. O sea, por más que lo analices desde afuera, dices es que es completamente absurdo, es incluso contraproducente para ellos y afecta a todos. Sin embargo, en ese momento no hay lógica, no hay razón y te voy a explicar por qué. La histeria colectiva es como si fuera una ansiedad en masas. ¿Qué ocurre con esta ansiedad? Bueno, pues genera pensamientos catastróficos, pues este miedo al futuro, estar todo el tiempo así esperando que va a pasar lo peor, también pensamientos irracionales. También esto genera que cuando tú te encuentras en masas, comienzas a imitar lo que están haciendo los demás, es decir, te despersonalizas. Y eso fue precisamente lo que me ocurrió a mí en el súper por un instante. Esto fue lo que le ocurrió naturalmente a esta gente que se acabó el papel de baño. Claro, porque ves como todo mundo lo está haciendo y en ese momento te parece lógico, a ver, se está acabando el papel de baño. Es más, ni siquiera lo piensas, porque incluso cuando estamos en este momento de la histeria, se eleva el cortisol. El cortisol es esta hormona que se libera cuando aumenta el estrés y lo que provoca es que afecta directamente a nuestros procesos cognitivos, lo que quiere decir que nuestra capacidad de razonamiento es prácticamente nula. Y bueno, esto explica por qué es que ocurren todos estos comportamientos que pues en lugar de ayudar, perjudican muchísimo. Además de que muchas personas comienzan a somatizar, es decir, que comienzan a experimentar los síntomas de la enfermedad, aún sin tener la enfermedad, ya que tienen un origen 100% emocional. Por eso debemos de ser bien cuidadosos y entender si estamos pasando por estas características. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esta histeria? Bueno, pues número uno, debemos de informarnos correctamente. Pues naturalmente hemos estado bombardeados 24/7 sobre noticias únicamente del coronavirus por todas las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con las fake news. Vamos siendo cuidadosos con la fuente, de dónde vienen estas noticias.
y yo creo que a estas alturas ya la mayoría tenemos la información suficiente para entender qué es lo que nos corresponde hacer, qué es lo más importante ante esta crisis. Más que ver los números, ver, a mí qué me corresponde hacer, cuáles son las medidas de prevención y hacernos responsables de nuestra tarea. Por otro lado, es importante que podamos mantener una perspectiva y decir, siendo objetivos, ¿qué probabilidad hay realmente de que yo pueda infectarme del coronavirus? En caso de infectarme, ¿qué probabilidad hay de que yo me muera? Y también saber, en caso de que me infecte, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, toda esta información también nos va dando pues más objetividad, más tranquilidad, podemos ser más responsables y sobre todo actuar con racionalidad. Entonces, es importante que podamos compartir esta información para evitar más caos. Otra cosa que es súper importante, pues es todo esto de los buenos hábitos, que es algo que deberíamos de mantener en realidad siempre, ya que esto pues es una inversión a nuestra salud integral, tener unos buenos hábitos alimenticios, hábitos de limpieza. Entonces, pues son cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Por otro lado, si sientes que tu ansiedad y tu miedo es muy intenso, es muy constante y estás así pensando que va a pasar lo peor o has pensado que tal vez te puedes morir, que se va a acabar el mundo, te sugiero que busques ayuda de un profesional de la salud mental, o si conoces a alguien que está pasando por estos síntomas, acompáñalo. Afortunadamente, la gran mayoría de los psicólogos estamos ofreciendo nuestros servicios por videollamada ante esta situación, así que ya no hay pretextos para no atender nuestra salud mental. Así que esta es una información que espero que les sea útil y que la puedan compartir para que todos estemos informados.